Imagina que estás en una tienda de mando en algún lugar de Inglaterra en el invierno de 1943. Afuera, la lluvia golpea con fuerza la lona. Adentro, un operador de radio aprieta con más fuerza los auriculares contra su oreja, con los nudillos blancos y la mandíbula tensa. Intenta comunicarse con una unidad de campo a 64 kilómetros de distancia. Estática. Un muro de ruido, deliberado, premeditado, malicioso. Los alemanes están interfiriendo la frecuencia. Cambia el canal de reserva. Interferido. Prueba con un tercero. Interferido de nuevo. Se quita los auriculares y mira a su oficial al mando. Nada. La misión es a ciegas. Los hombres en el campo están solos. No fue un fracaso aislado. Esto ocurrió el martes. Esto ocurrió el miércoles. Esto ocurrió todos los días de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Y lo aterrador es que los nazis habían construido su red de interferencias tan bien, tan precisamente, tan científicamente, que los ingenieros más brillantes del cuerpo de señales del ejército de los Estados Unidos habían empezado a aceptar en silencio lo inaceptable, que los aliados tal vez nunca ganarían la guerra de la radio. Podían combatirla, podían reparar, improvisar y redirigir. ¿Pero ganarla? Eso requería algo que los ingenieros aún no tenían. Algo que, cuando un hombre finalmente lo propuso, se rieron a carcajadas. Literalmente se rieron. Porque la solución, dijeron, era absurda. Estaba por debajo de ellos. Venía de la consulta de un dentista. Se equivocaron. Y esas risas resonarían hasta las playas de Normandía. Para comprender cómo una tecnología nacida en clínicas dentales llegó a paralizar el aparato de radio militar más sofisticado del mundo, primero hay que entender cuán dominante era ese aparato y por qué el enfoque convencional de los aliados para derrotarlo estaba fracasando tan rotundamente. En la Segunda Guerra Mundial, la radio no era simplemente una comodidad. Era el sistema nervioso de la guerra moderna. Sin radio, no había coordinación de artillería. Sin radio, los tanques eran simples cajas de metal sin visión. Sin radio, los bombarderos volaban a ciegas, a ciegas. El ejército que controlaba sus comunicaciones por radio controlaba la batalla. Y en 1939, 1940 y hasta bien entrado 1941, los alemanes controlaron las suyas con una eficiencia implacable, casi elegante, que dejó profundamente conmocionados a los comandantes aliados. La infraestructura radiofónica de la Wehrmacht se basaba en un principio que, aunque sencillo, resultaba devastador en la práctica: la disciplina de frecuencias. Cada unidad alemana operaba en frecuencias asignadas y controladas con precisión. Sus transmisores estaban calibrados para puntos específicos del espectro radioeléctrico y permanecían allí. Esto significaba que, cuando las unidades alemanas de guerra electrónica, las Nachrichtentruppen, querían interferir las comunicaciones aliadas, sabían exactamente dónde apuntar. Habían estudiado las frecuencias aliadas, las habían cartografiado y habían construido una red de potentes estaciones de interferencia capaces de saturar esas frecuencias con ruido en cualquier momento. Los resultados fueron catastróficos. Durante la caída de Francia en mayo de 1940, las unidades británicas y francesas perdieron repetidamente el contacto con el cuartel general en momentos críticos. Las órdenes llegaban distorsionadas o simplemente no llegaban. Durante la campaña del norte de África de 1941 y 1942, las tripulaciones de tanques británicas informaron haber perdido el contacto por radio con sus escuadrones en medio de los combates, viéndose obligadas a tomar decisiones de vida o muerte en total aislamiento. Los informes posteriores a las batallas de Gazala, de Tobruk y de una docena de batallas menores coincidían en lo mismo, expresado con distintas palabras: nuestras comunicaciones nos fallaron. La respuesta aliada fue la que los ejércitos siempre han empleado cuando un problema parece insuperable. Destinaron más recursos a la solución anterior. Transmisores más potentes. Más operadores. Más frecuencias. Más canales de respaldo. Fue el equivalente radiofónico a construir un muro más alto mientras el enemigo lo derriba, y funcionó igual de bien. Los alemanes, sencillamente, también bloquearon las nuevas frecuencias. Tenían el espectro radioeléctrico mapeado. Tenían el personal. Tenían la doctrina. En términos de planificación militar, estaban dentro del circuito de decisiones aliado en materia de guerra radiofónica, lo que significaba que podían reaccionar más rápido de lo que los aliados podían adaptarse. Para 1942, los oficiales superiores del cuerpo de señales comenzaban a comprender algo profundamente incómodo. El problema no eran los transmisores. No eran los operadores. El problema radicaba en la arquitectura fundamental del funcionamiento de las radios aliadas.
Todos los equipos de radio aliados, la radio de mochila SCR-300, el radioteléfono portátil SCR-536, el radioteléfono vehicular SCR-508, funcionaban en frecuencias fijas. Se sintonizaba a una frecuencia, se transmitía y se permanecía en ella. Los nazis lo sabían. Y precisamente por eso, la interferencia no representaba un desafío técnico, sino una cuestión de localización. Bastaba con un receptor para encontrar la emisora aliada y un transmisor lo suficientemente potente como para anular su señal. Los alemanes disponían de ambos en abundancia. La única solución real, era hacer que la señal de radio fuera imposible de rastrear. Construir un transmisor que nunca permaneciera en una frecuencia el tiempo suficiente para ser interferido. Una radio que saltara, docenas o cientos de veces por segundo, a través del espectro en un patrón demasiado rápido y complejo para que cualquier operador humano pudiera seguirlo. Una radio que, en esencia, era un blanco móvil. El concepto no era nuevo. Los ingenieros habían teorizado sobre el salto de frecuencia desde la década de 1920. Pero convertir la teoría en un equipo de radio militar funcional y de producción masiva era un asunto completamente distinto. El problema radicaba en el cristal. Y aquí es donde entra en escena el dentista. A principios de la década de 1940, el corazón de cada transmisor de radio era una pequeña lámina de cristal de cuarzo cortada con precisión. El cristal era el ancla de la radio, su cronómetro. Cuando una corriente eléctrica lo atravesaba, el cuarzo vibraba a una frecuencia extraordinariamente precisa y constante, determinada por las dimensiones exactas del corte. Si se modificaba el corte, cambiaba la frecuencia. El cristal era lo que mantenía al transmisor exactamente en la posición correcta en el dial, estable y fiable ante cambios de temperatura, fluctuaciones de voltaje y las vibraciones de un vehículo en movimiento o un campo de batalla. Sin cristal, el transmisor se desviaba. Vagaba por el espectro, volviéndose poco fiable e inútil. Para una radio estándar de frecuencia fija, un solo cristal era suficiente. Para una radio de salto de frecuencia, que necesitaba cambiar rápidamente entre docenas de frecuencias preestablecidas, se necesitaban no un solo cristal, sino docenas, cada uno cortado con precisión a una frecuencia diferente, que se conectaban y desconectaban del circuito a alta velocidad. Esto multiplicaba la cantidad de cristales necesarios para cada radio por un factor de 30, 40 e incluso 50. Y Estados Unidos, en el invierno de 1942, no tenía suficientes cristales. La magnitud de la escasez resulta casi imposible de comprender desde la perspectiva de 80 años. A finales de 1942, el ejército estadounidense necesitaba aproximadamente 150.000 radios al año para equipar a sus fuerzas, que se expandían rápidamente. Cada radio requería al menos un cristal. Las radios de salto de frecuencia, si es que se iban a fabricar, requerían muchos más. La demanda total de cristales, una vez que el cuerpo de señales se sentó a calcularla, ascendía a decenas de millones al año. La industria estadounidense de corte de cristales, que antes de la guerra había suministrado principalmente equipos de radio y telefonía civiles, podía producir quizás unos cientos de miles al año. Tenían un déficit de 50 veces. 50 veces. El cuarzo en sí mismo era parte del problema. No todo el cuarzo es igual. El cuarzo radioeléctrico, puro, uniforme, libre de inclusiones y grietas, debía extraerse de formaciones geológicas específicas. Las mejores fuentes se encontraban en Brasil, en las montañas de Minas Gerais y Goiás, donde enormes cristales de cuarzo natural se habían estado formando durante millones de años en vetas de pegmatita. Estados Unidos no tenía ninguna fuente nacional remotamente comparable. Inmediatamente se enviaron expediciones a Brasil. Se cerraron acuerdos. Se aseguraron las rutas marítimas. El cuarzo comenzó a fluir hacia el norte, toneladas de él, en bruto y sin pulir. Pero el cuarzo en bruto no sirve para nada. Hay que cortarlo. Y esta es la pieza del rompecabezas que dejó perplejo al cuerpo de señales, porque cortar cuarzo para radio no es como cortarlo para un collar. Es un acto de extraordinaria precisión. La frecuencia que produce un cristal está determinada por el grosor y el ángulo del corte, con una precisión de fracciones de milímetro. Si es demasiado grueso, incluso por un pelo, el cristal funciona lento. Si es demasiado delgado, funciona rápido. El margen de error admisible se medía en micras. Una micra es una millonésima parte de un metro. El grosor de un solo cabello humano. Los cortadores tenían que trabajar con tolerancias que la mayoría de los maquinistas de la época jamás habían intentado. Antes de la guerra,
El puñado de especialistas estadounidenses en el tallado de cristal habían perfeccionado su técnica a lo largo de años de práctica lenta y minuciosa. Trabajaban con máquinas de pulido, pequeños dispositivos de rectificado de precisión que utilizaban pastas abrasivas para eliminar material de la superficie del cuarzo en incrementos diminutos y controlados. Era un trabajo lento. Un tallador de cristal experto podía producir 40 o 50 cristales terminados al día. El país necesitaba millones. El coronel James O'Connell, oficial del Cuerpo de Señales responsable del programa de movilización de cristales, analizó sus cifras de producción en la primavera de 1942 y comprendió que se enfrentaba a un problema industrial sin solución industrial. Los fabricantes de precisión a los que contactó argumentaron que el trabajo era demasiado especializado. Los fabricantes de instrumentos ópticos afirmaron que las tolerancias superaban su experiencia. Los relojeros, cuyos homólogos de precisión suiza se encontraban tras las líneas enemigas, negaron con la cabeza. Y entonces, en una reunión que nadie registró para la posteridad con la atención que merecía, alguien, las versiones difieren sobre quién fue, si un ingeniero, un oficial de adquisiciones o el propio coronel, hizo la observación que lo cambió todo. Según observaron, las tolerancias necesarias para pulir un cristal de cuarzo a radiofrecuencia eran prácticamente idénticas a las necesarias para pulir una fresa dental. Su nombre era Dr. Walter Wheaton Cady, y no ejercía como dentista, pero su profundo conocimiento de la ciencia piezoeléctrica, la misma física que hacía oscilar los cristales de cuarzo y que hacía funcionar ciertos instrumentos dentales, había sentado las bases teóricas para las aplicaciones militares de los cristales años antes de que comenzara la guerra. Pero el hombre que tradujo la ciencia de Cady en una idea práctica para la producción, el hombre que se sentó frente a un comité de adquisiciones del Cuerpo de Señales a finales de 1942 y presentó la propuesta que hizo reír a 3 coroneles, fue un ingeniero civil llamado Beryl Batem, que había dedicado años a estudiar los paralelismos entre la fabricación de instrumentos dentales y los equipos de corte de cristal. Batem no era un hombre famoso. Nunca llegó a serlo. No pronunció discursos que quedaran registrados, no firmó tratados ni apareció en noticieros. Era un hombre de complexión delgada, con la franqueza propia del Medio Oeste, que había ascendido en el sector de los instrumentos de precisión durante la Gran Depresión y que, por la extraña alquimia de la guerra, había terminado en una posición desde la que podía decir algo que influyó enormemente en el desenlace del conflicto. Su formación se centraba en la investigación piezoeléctrica, la ciencia de los materiales que generan una carga eléctrica al deformarse mecánicamente. El cuarzo es el ejemplo más conocido de este tipo de material. Pero lo que Batem comprendió, tras años de trabajar con instrumentos de laboratorio y equipos industriales, fue que la industria de fabricación de productos dentales se había convertido, discretamente, en una de las industrias mecánicas más precisas de Estados Unidos, por una razón que nada tenía que ver con la radio y sí con el dolor. Una fresa dental, la pequeña herramienta de corte rotatoria que se usa para perforar los dientes, debe fabricarse con tolerancias extraordinarias. Una fresa que no sea perfectamente redonda vibrará, y la vibración en un taladro dental causa dolor. No una simple molestia, sino un dolor agudo e intenso que provoca que los pacientes se sobresalten y arruine el procedimiento. Por lo tanto, los fabricantes de taladros dentales dedicaron décadas a perfeccionar el arte de fabricar herramientas de corte rotatorias extremadamente pequeñas y precisas a partir de materiales duros. Contaban con máquinas rectificadoras especializadas, instrumentos de medición calibrados, procesos de control de calidad y, lo que es crucial, una mano de obra capacitada que comprendía la precisión a escala de milésimas de pulgada. El pulido de cristales requería la misma maquinaria, las mismas tolerancias y la misma mano de obra cualificada. La industria dental disponía de todo ello, almacenado en fábricas del Medio Oeste estadounidense, la mayoría operando por debajo de su capacidad debido a que la guerra había reducido las compras de equipos dentales civiles. Estas fábricas podían reconvertirse. Los trabajadores podían recibir formación en semanas, en lugar de meses. Las máquinas solo necesitaban modificaciones menores. El comité del Cuerpo de Señales lo escuchó. Y luego se rieron. No era una risa cruel. No era una risa despectiva. Era la risa de hombres bajo una presión enorme que se topaban con una idea tan ajena a su marco de referencia mental que la diferencia entre lo que esperaban oír y lo que realmente oían parecía casi cómica. La solución de un dentista para una crisis de comunicaciones militares. Según se cuenta, un coronel dijo, y la frase se convirtió en una especie de leyenda en la historia del Cuerpo de Señales, que jamás se habría imaginado que los nazis serían derrotados por un taladro dental. Batem los dejó terminar. Luego puso un cristal sobre la mesa,
uno que él mismo había ayudado a tallar con un dispositivo de pulido dental modificado en un taller de Nueva Jersey, y se lo entregó al coronel más cercano. El coronel lo examinó. Se lo entregó al técnico de radio del cuerpo de señales que se encontraba en la sala, quien lo llevó a un banco de medición de frecuencia y lo deslizó en el dispositivo de prueba. El cristal tenía una precisión de 2 ciclos por segundo respecto a su frecuencia objetivo. 2 ciclos por segundo, para una frecuencia objetivo de varios millones de ciclos por segundo. Era superior a muchos cristales fabricados por los fabricantes especializados existentes. Las risas cesaron. Lo que sucedió a continuación fue una de las movilizaciones industriales más grandes y rápidas de la Segunda Guerra Mundial, y se desarrolló casi por completo en secreto. La Junta de Producción de Guerra, en colaboración con el Cuerpo de Señales, contactó a fabricantes de material dental de todo el país. Empresas que habían dedicado la década anterior a fabricar piezas de mano, fresas e instrumental de corte, se encontraron recibiendo contratos gubernamentales con sellos de clasificación y visitas de oficiales uniformados. La Chicago Dental Manufacturing Company. La SS Guite Dental Manufacturing Company en Filadelfia. Decenas de proveedores regionales más pequeños. A todos se les dio la misma información, bajo estrictos protocolos de confidencialidad. El ejército necesita cristales. Su equipo puede fabricarlos. Muéstrenos sus líneas de producción. Permítanos modificarlas. Capaciten a su personal en el nuevo proceso. Las modificaciones no fueron extensas. Una pulidora de cristal y una rectificadora de fresas dentales funcionan con el mismo principio. Una superficie abrasiva giratoria elimina material de un objeto duro en incrementos precisos y controlados. Las principales adaptaciones se realizaron en los sistemas de medición. Los fabricantes de productos dentales estaban acostumbrados a tolerancias medidas en milésimas de pulgada, mientras que los cristales de radio requerían tolerancias medidas en 10 milésimas, y en los sistemas de sujeción. Las plantillas y los soportes que mantenían la pieza de trabajo en la orientación correcta durante el rectificado. Beryl Batem y sus colegas de la comunidad de investigación de cristales pasaron meses viajando entre fábricas reconvertidas, capacitando a supervisores de planta y operarios de maquinaria. La mano de obra se adaptó con la misma capacidad que caracterizó a la industria estadounidense durante los años de la guerra. Las mujeres que habían dedicado años a afilar fresas dentales descubrieron que el cuarzo era más duro y requería velocidades de avance más lentas, pero el movimiento del trabajo, la extracción paciente y constante de material de un objeto pequeño y delicado, les resultó inmediatamente familiar. Para el otoño de 1943, las fábricas dentales reconvertidas producían cristales por cientos de miles. A mediados de 1944, la producción mensual de la industria estadounidense del cristal había aumentado desde su nivel anterior a la guerra, de aproximadamente 50.000 unidades, a más de 3 millones. 3 millones de cristales al mes. El cuarzo brasileño seguía llegando, transportado en buques de carga que sorteaban las patrullas de submarinos en el Atlántico Sur. En el apogeo del programa, 68 buques participaban en la cadena de suministro de cuarzo, y la materia prima se almacenaba en depósitos a lo largo de la costa este y se procesaba a un ritmo que habría parecido fantástico a un planificador del cuerpo de señales de 1941. Toda la empresa se basaba en la idea de que la mano de obra adecuada ya estaba disponible, que la maquinaria adecuada ya estaba construida y que la diferencia entre una fresa dental y un cristal de radio era, en el sentido mecánico más literal, menor de lo que cualquiera en uniforme hubiera imaginado. Y a medida que los cristales llegaban a las fábricas de radios, algo más estaban haciendo. No solo más radios, sino mejores radios. Radios construidas en torno a arquitecturas de salto de frecuencia que la escasez de cristales de antes de la guerra había hecho imposible considerar seriamente. El BC-1000, las variantes posteriores SCR-300 y los equipos especializados del cuerpo de señales para operaciones encubiertas se beneficiaron de una cadena de suministro de cristales ahora fiable, abundante y precisa. Las redes de la resistencia en la Francia ocupada recibieron radios que podían saltar a través del espectro en secuencias preestablecidas, lo que hacía casi imposible que los equipos de radiogoniometría alemanes las localizaran el tiempo suficiente para que un escuadrón de arresto de la Gestapo pudiera triangular su posición. Los agentes de la OSS que operaban dentro del Reich llevaban radios cuyos cristales habían sido pulidos, algunos de ellos en lo que había sido una fábrica de suministros dentales en Illinois. La abundancia de cristales también aceleró el desarrollo de equipos que, con bastante precisión, podrían describirse como la destrucción técnica de la ventaja táctica de la red de radio alemana. No la destrucción física, las torres y los transmisores seguían en pie, sino la destrucción estratégica. La neutralización.
Porque una red de interferencias solo es eficaz cuando sabe dónde está su objetivo. Si el objetivo se mueve constantemente, el inhibidor tiene que perseguirlo. Y si el objetivo se mueve más rápido de lo que cualquier operador humano puede seguirlo, el inhibidor simplemente no puede alcanzarlo. Los alemanes conocían esta vulnerabilidad teórica. Sus ingenieros no eran tontos. Pero habían calculado, correctamente en los primeros años, que los aliados no podrían producir suficientes cristales para que la técnica de salto de frecuencia fuera viable a gran escala. Ese cálculo había quedado ahora desmentido, no por un milagro de la física, sino por una fábrica reconvertida en Filadelfia y una plantilla que había dedicado años a aprender a tener paciencia gracias a la precisión. El momento en que todo confluyó, los cristales, las radios, la doctrina, el entrenamiento, fue la mañana del 6 de junio de 1944. Y para comprender cuán radicalmente había cambiado el panorama de las comunicaciones, hay que entender lo que realmente requirió la coordinación de la Operación Overlord. El día de, más de 156.000 soldados aliados desembarcaron en un tramo de 80 kilómetros de la costa francesa en un solo día. Llegaron por mar en más de 5.000 embarcaciones y por aire en más de 13.000 aeronaves. Se organizaron en 5 grupos de asalto playero, decenas de equipos de combate regimentales, divisiones de paracaidistas lanzadas en la oscuridad antes del amanecer, apoyo de fuego naval de 6 acorazados, 22 cruceros y 79 destructores, y apoyo aéreo cercano de miles de cazabombarderos que sobrevolaban el caos. Coordinar todo eso en tiempo real, contra la resistencia, entre el ruido, el humo y el miedo, requería comunicaciones por radio de una fiabilidad y seguridad que el ejército aliado no podía haber imaginado en 1942. Los observadores avanzados en la playa debían solicitar fuego naval en coordenadas geográficas específicas. Hombres tendidos en la arena bajo fuego enemigo se comunicaban por radios portátiles con barcos a varias millas de la costa. Los paracaidistas separados de sus unidades tras las líneas necesitaban llegar a regimientos y divisiones. Los comandantes de compañía de infantería necesitaban saber dónde estaba la siguiente compañía, si el camino estaba despejado, si la misión de artillería seguía disponible y si los médicos estaban en camino. En Omaha Beach, la más sangrienta de las 5 zonas de desembarco, donde las divisiones primera y 29ª estadounidenses sufrieron más de 2.000 bajas en las primeras horas, la red de radio resistió. Se dobló. Hubo fallos, antenas rotas y operadores muertos en sus puestos. Pero el sistema se mantuvo firme como nunca antes, y la razón de su resistencia era evidente, en el sentido más literal. Las unidades alemanas de guerra electrónica estacionadas a lo largo del muro atlántico intentaron interferir las comunicaciones aliadas el día de y en los días posteriores. Su interferencia fue organizada, ejecutada profesionalmente y prácticamente ineficaz. Esto se debió en parte a que los planificadores de señales aliados habían previsto la interferencia e incorporado redundancia en el plan de comunicaciones. También se debió a que la seguridad de las señales aliadas, el cifrado del tráfico, el uso de procedimientos adecuados y la prevención de patrones había mejorado enormemente desde 1941. Pero una parte importante de la respuesta, la que las unidades alemanas de radiocomunicaciones no pudieron resolver, fue que muchos de los equipos de radio aliados eran objetivos móviles. Las radios de salto de frecuencia no podían ser interferidas como los equipos de frecuencia fija. Para cuando un equipo alemán de radiogoniometría identificaba una frecuencia en uso y ordenaba a un inhibidor que la atacara, la radio aliada ya se había cambiado a otra, y luego a otra, y a otra más. El inhibidor estaba atacando a un fantasma. Los informes de inteligencia de señales alemanes de la campaña de Normandía, recuperados tras la guerra, revelan un panorama de creciente confusión técnica. Los operadores alemanes podían oír algo, detectaban las ráfagas de transmisión, la presencia de energía radioeléctrica aliada en el espectro, pero no podían resolverlo, no podían fijarlo el tiempo suficiente para interferirlo eficazmente o triangular su origen. Un informe de una unidad de señales del Séptimo Ejército, fechado el 8 de junio, 2 días después del desembarco, describe la actividad radioeléctrica aliada en términos que habrían sido imposibles de escribir en 1942. Las transmisiones, dice, son casi completamente ilegibles. Parecen cambiar de frecuencia constantemente. No podemos proporcionar interferencias efectivas. Incapaces de proporcionar interferencias efectivas. En el lenguaje del Cuerpo de Comunicaciones Militar alemán, que llevaba 4 años proporcionando interferencias muy efectivas, esa frase representaba algo cercano a la derrota. No la derrota de una batalla, sino la derrota de una doctrina. El colapso de toda una capacidad estratégica. La red de radio que los nazis habían construido,
El aparato de interferencia que había cegado a los comandantes aliados desde el Mosa hasta el desierto libio, se enfrentaba a una realidad técnica para la que no había sido diseñada. Y esa realidad técnica había sido posible gracias a cristales de cuarzo, molidos en fábricas dentales reconvertidas, por trabajadores que antes fabricaban fresas dentales. La genialidad de la idea de Buriel Batem, esa idea ridícula que provocó risas, no radicaba en inventar nada nuevo. Consistía en ver una conexión entre dos mundos que todos los demás habían tratado como completamente separados. La odontología y la electrónica de radio parecían ajenas. Sonaban ajenas. Pero a nivel mecánico, a nivel de lo que realmente sucedía dentro de una máquina de pulir cuando una muela abrasiva tocaba una pieza dura, eran primas. Y en esa relación de parentesco residía la solución a uno de los problemas industriales más acuciantes de la guerra. Tras la guerra, el programa de movilización de cristales fue estudiado y documentado por historiadores del ejército, pero posteriormente cayó en el olvido. Buriel Batem escribió la historia técnica definitiva de la industria de los cristales piezoeléctricos, un documento árido pero extraordinario que, en sus páginas técnicas, narra la historia completa de cómo los fabricantes de productos dentales salvaron las comunicaciones aliadas. El coronel O'Connell recibió elogios, pero no titulares. Las mujeres que pulían cristales en Filadelfia y Chicago retomaron sus vidas cotidianas al finalizar los contratos, conservando una habilidad que había contribuido a ganar la guerra y un recuerdo que casi nadie fuera de esas fábricas se atrevería a mencionar. Pero la tecnología que ayudaron a hacer posible no desapareció. Creció. Los principios que sustentaban las comunicaciones de espectro ensanchado por salto de frecuencia, los mismos que dificultaban tanto la interferencia de las radios aliadas durante la guerra, se convirtieron en la base teórica de una patente presentada en 1942 por Eddie Lamar y George Antheil, la actriz y el compositor vanguardista que habían desarrollado su propia versión del concepto, inspirados en los mecanismos sincronizados de los pianos automáticos. Su patente se adelantó años a su tiempo, y el ejército la rechazó inicialmente. Sin embargo, el concepto subyacente, el uso de frecuencias que cambian rápidamente para crear una señal que estuviera simultáneamente en todas partes y en ninguna, y que solo pudiera detectarse en su totalidad por un receptor que conociera el patrón, resultó fundamental para la revolución de las comunicaciones que se produjo tras la guerra. La tecnología de espectro ensanchado, perfeccionada y desarrollada durante las décadas de 1950 y 1960 por investigadores militares que se basaban en la experiencia bélica, dio origen a la arquitectura moderna de las comunicaciones inalámbricas. El sistema GPS que guía aeronaves, barcos y el teléfono móvil que llevas en el bolsillo funciona con principios de espectro ensanchado. El protocolo Wi-Fi que usa tu red doméstica para conectarte a Internet utiliza el salto de frecuencia de espectro ensanchado. El estándar Bluetooth que conecta tus auriculares a tu teléfono utiliza el espectro ensanchado por salto de frecuencia, saltando 1600 veces por segundo a través de 79 canales designados en la banda de 2,4 GHz, lo que lo hace prácticamente inmune a las interferencias accidentales y extraordinariamente resistente a los ataques deliberados. Cada vez que desbloqueas tu teléfono con tu huella digital y se conecta a una red sin que nadie pueda interceptar la conexión. Cada vez que un dron militar mantiene un enlace de datos seguro con su estación terrestre en un entorno electrónicamente hostil. Cada vez que un buque de guerra se comunica con su flota sin revelar su posición a los sistemas de inteligencia de señales enemigos. Todo ello tiene su origen en una cadena de desarrollo tecnológico que transcurre, discretamente y sin alardes, por antiguas fábricas dentales reconvertidas en el medio oeste estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La red de interferencia radiofónica nazi no cayó por un bombardeo. No cayó porque sus operadores fueran capturados ni sus transmisores destruidos. Cayó porque un hombre con conocimiento sobre máquinas de pulir dientes observó una crisis militar y vio algo que nadie más en la sala pudo ver, que la solución ya estaba construida, ya en funcionamiento, ya contaba con personal y se encontraban fábricas que fabricaban instrumental para dentistas. Cayó porque alguien pensó lo suficientemente pequeño como para verlo grande. Hay algo en esta historia que merece la pena reflexionar, más allá de los detalles tácticos y tecnológicos. La narrativa dominante de la historia militar nos condiciona a buscar el heroísmo en una forma determinada. El general que toma la decisión audaz, el soldado que conquista la colina, el científico que divide el átomo. Estos son héroes reales y sus historias merecen ser contadas. Pero no son la historia completa. Porque cada guerra, cada crisis, cada problema aparentemente imposible también contiene otro tipo de heroísmo, más silencioso y difícil de percibir. El heroísmo de la persona que entra en una habitación,
propone algo extraño y se sienta allí con calma mientras personas con medallas en el pecho se ríen de ella. Alguien que sabe algo que los demás ignoran, no porque sea más inteligente, sino porque ha estado prestando atención a cosas diferentes. Alguien que puede ver una conexión que todos los demás han pasado por alto porque se centraron demasiado en el problema y no lo suficiente en el mundo que lo rodea. Virgil Batem estuvo presente en esa reunión y soportó las risas. Porque tenía los datos. Tenía el cristal sobre la mesa. Y sabía que si lograba que alguien lo colocara en el dispositivo de prueba, las risas cesarían. Los alemanes tenían mejores tanques de lo que creíamos. Tenían mejor artillería, mejor organización y una mejor doctrina de radio al comienzo de la guerra. Y contaban con una red de interferencia que, según cualquier análisis razonable en 1941, nadie que trabajara en una fábrica de suministros dentales debería haber podido superar. Estaban equivocados. Un hombre con una amoladora y un cristal de cuarzo lo demostró. Si esta historia te conmovió, si te impactó la idea de que el aparato militar más poderoso del mundo fuera desmantelado por una conexión que todos los demás consideraban ridícula, por favor, dale a me gusta. Sé que parece algo insignificante, pero cada me gusta ayuda a que este canal llegue a más personas que desean descubrir historias que la historia casi olvidó. Le indica al algoritmo que esta historia importa, y eso significa que llegará a más espectadores que de otra manera nunca la habrían escuchado. Si aún no te has suscrito a Historia de España, te invitamos a hacerlo ahora. Este canal se dedica a descubrir las historias que quedan al margen de los registros oficiales, los momentos no contados, las figuras olvidadas, las decisiones tomadas en la oscuridad que moldearon el mundo en que vivimos. Cada suscriptor hace posible que continuemos con este trabajo. Suscríbete a Historia de España y únete a una comunidad que cree que la historia real siempre es más extraordinaria que la leyenda. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. Piensa en un problema que estés enfrentando ahora mismo. En tu trabajo, en tu vida, donde sea que te esté generando presión. Es posible que la solución ya exista en algún lugar cercano al problema, en un campo, una disciplina o una herramienta que parezca completamente ajena. La respuesta de Virgil Batem estaba al otro lado del pasillo, en el consultorio de un dentista. ¿Dónde podría estar la tuya? Me encantaría leer tus ideas en los comentarios. Y hablando de soluciones ocultas e historias olvidadas, la próxima vez nos adentraremos en una de las operaciones más secretas y extrañas de toda la guerra. Una misión tan improbable que los oficiales que la planearon tuvieron que convencerse de su éxito antes de poder creerla. Por ahora, solo diré esto. Involucró a un hombre muerto, un maletín y un engaño que cambió el rumbo de toda una campaña. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse por la historia. Gracias por dedicar su tiempo a historias que merecen ser recordadas. Esta comunidad es la razón por la que vale la pena realizar este trabajo, y les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.